Hola y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Es un verdadero placer estar aquí hoy para sumergirnos en un tema que, francamente, tiene absolutamente todos los elementos de un éxito de taquilla. Totalmente. Es de película. O sea, tenemos suspenso de alto riesgo, intriga familiar acumulada por décadas, un miedo verdaderamente paralizante y, bueno, en el clímax, un encuentro nocturno en medio de la nada que altera el curso de la historia. Así es. Y fíjate que hoy vamos a enfocar nuestra atención en el capítulo 32 del libro de Génesis. Exacto, basándonos específicamente en la traducción Reina Valera. Y para quienes nos escuchan, tenemos sobre la mesa un material fascinante. Son tres textos analíticos muy profundos que desglosan este pasaje casi palabra por palabra. Ajá, y la misión de este análisis exhaustivo es desentrañar uno de los momentos más dramáticos y, digamos, espiritualmente complejos de la antigüedad. Sí, porque estamos hablando de la transformación absoluta de un hombre que ha pasado toda su existencia dependiendo exclusivamente de su propia astucia. Claro, el clásico estafador. Exactamente. Y que de repente se ve forzado a depender de algo muchísimo más grande que él, justo en el instante en que está a punto de chocar de frente con la mayor pesadilla de su vida. Bien, vamos a desempacar esto. Me encanta. Para quienes ya conocen la historia, sabemos que Jacob no es un héroe impecable. Viene de engañar a su suegro Labán y ahora regresa a Canaán. Pero el gran elefante en la habitación es su hermano gemelo, Esaú. Uf, sí. El hermano al que le robó todo. Exacto. Entonces, para empezar, ¿cuál dirías que es el estado psicológico de Jacob en el momento exacto en que abre este capítulo? Pues mira, el estado es de una paranoia y una vulnerabilidad casi absolutas. Y es fundamental entender por qué. Jacob está en un punto de inflexión, tanto geográfico como emocional. Ha logrado escapar de la tensión asfixiante con Labán, pero... Pero cae en algo peor. Exacto. Al dirigir su rostro hacia Canaán, choca contra un muro ineludible que es su propio pasado. Quienes siguen estas narrativas saben perfectamente el peso de lo que Jacob hizo. O sea, robar la primogenitura y la bendición patriarcal no era una simple travesura. No, para nada. Era arrebatar el destino de otra persona. Así que Jacob no está planeando una cálida reunión familiar. Sabe que se dirige directamente hacia la jurisdicción del hombre que, la última vez que compartieron el mismo aire, juró solemnemente asesinarlo. Es una locura pensar en esa presión. Toda su identidad hasta este punto ha sido la de un fugitivo hábil. Alguien que siempre encuentra una puerta trasera para escapar de los problemas. Pero aquí no hay puertas traseras. El desierto es vasto y la confrontación es simplemente inevitable. Es una olla de presión a punto de estallar. Y el viaje hacia esa confrontación comienza con una escena que roza lo surrealista. El texto nos dice que Jacob simplemente sigue su camino y de la nada le salen al encuentro ángeles de Dios. Una escena impresionante. Y la reacción inmediata de Jacob es bautizar ese espacio geográfico. Él exclama algo como, «Campamento de Dios es esto», y nombra el lugar Mahanaim. Y lo que me voló la cabeza al revisar el material de nuestras fuentes es la traducción exacta de ese término. Sí, es fascinante. Si conectamos esto con el panorama general, la palabra Mahanaim es una clave maestra para entender todo el capítulo. Literalmente significa dos campamentos o doble campamento en hebreo. ¿Dos campamentos? Así es, y es una imagen visual espectacular. Jacob está viajando con su inmenso campamento terrenal, o sea, sus esposas, sus hijos, sus siervos, sus rebaños. Ese es el campamento visible. El que hace ruido, el que levanta polvo. Exactamente, y sobre todo el que es extremadamente vulnerable a un ataque en el desierto. Pero al abrirse sus ojos a esta realidad espiritual, al ver a estos mensajeros celestiales, reconoce la existencia simultánea de un segundo campamento. Un campamento invisible. Ajá, hay una escolta celestial completa. Es un batallón invisible que viaja en paralelo a su frágil caravana. Teológicamente esto es una confirmación masiva. Justo antes del momento más aterrador de su vida,
Se le corre el velo del mundo físico para mostrarle que la promesa de protección sigue vigente. Claro, es como si le dijeran, mira a tu alrededor, no estás caminando solo hacia el matadero. Exacto. Pero la ironía de la naturaleza humana es increíble, porque esa paz y esa seguridad le duran exactamente el tiempo que tardan en llegar las malas noticias. Así es, no le dura nada. Jacob, intentando ser el estratega diplomático de siempre, envía mensajeros a la región de Seir para avisarle a Esaú que va en camino. Y les da un guión muy servil. Llama a Esaú señor mío y se refiere a sí mismo como tu siervo, tanteando el terreno básicamente. Queriendo sonar inofensivo. Sí, pero los mensafidos regresan con un reporte que es, a falta de una mejor expresión, una sentencia de muerte. Le informan que Esaú ya viene en camino a recibirlo y que trae 400 hombres con él. 400 hombres. Hay que detenerse a visualizar esto. Sí, porque en la antigüedad eso no es un comité de bienvenida rural. No traen flores ni pancartas. Si usamos una analogía moderna que mencionan las fuentes, Jacob acaba de enterarse de que su hermano ofendido marcha hacia él liderando una milicia privada. Totalmente. Un batallón de infantería ligera listo para arrasar con todo. Pensemos en el terror visceral que eso provoca. Todo el dinero de Jacob, toda su astucia, todas sus negociaciones verbales no sirven de absolutamente nada contra 400 hombres armados en medio de la estepa. Es escalofriante. Un controlador obsesivo cuando siente que el mundo se le viene encima. Pues regresa inmediatamente a sus instintos más básicos. Exacto. Su mente entra en un modo de supervivencia hiperracional. Ignora por completo la visión del doble campamento angelical que acaba de tener y divide a su propia familia y sus bienes en dos grupos. Es una matemática muy fría, ¿verdad? Es el pragmatismo llevado al extremo del pánico. Sí, su lógica es dolorosamente cruda. Piensa que si Esaú ataca y masacra al primer campamento, el ruido y la confusión le darán tiempo al segundo campamento para huir en la dirección opuesta. ¡Wow! Está calculando las bajas aceptables dentro de su propia familia para garantizar algún nivel de supervivencia. Es el retrato de un hombre que cree estar totalmente solo frente a la aniquilación. Y el instinto de control no se detiene ahí, porque además de usar a su gente como escudos tácticos, prepara un soborno. Y no es cualquier soborno, es un despliegue de riqueza que roza lo absurdo. Es monumental. Sí, mira la lista. Separa 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 pollinos. Es un inventario masivo. Un arca de Noé de regalos. Literalmente. Pero la genialidad estratégica de Jacob, o su desesperación, se ve en cómo entrega esto. Porque no manda el rebaño gigante de una sola vez. Lo divide en oleadas. Claro, el espacio entre las manadas. Exacto. Le dice a sus siervos que dejen un espacio considerable. De esta forma, cuando Esaú avance, se topará con un siervo que le entregará un regalo enorme. Luego avanzará un poco más y, sorpresa, otro regalo gigantesco. Es intentar pagar dinero de extorsión en cómodas cuotas para desgastar emocionalmente al enemigo. Y el mensaje que los siervos debían repetir sin cesar era un presente de tu siervo Jacob. Esta táctica revela una disonancia cognitiva tremenda en él. Por un lado, acaba de ver ángeles. Por otro, está intentando comprar el perdón. Manipulando las emociones. Exacto, a través de la codicia y el agotamiento psicológico de recibir oleada tras oleada de riqueza. Es el viejo Jacob operando a máxima capacidad. Está tratando de manufacturar su propia salvación usando las mismas herramientas terrenales que siempre ha usado. Engaño, riqueza y astucia. Sigue creyendo que el control reside en sus propias manos. Pero es aquí, en medio de este torbellino neurótico de separar animales y calcular distancias, donde el relato frena en seco y nos da un momento de una vulnerabilidad asombrosa. Jacob se detiene en los versículos 9 al 12 y ora. Un momento clave. Lo que resulta realmente impactante al analizar la vida de este patriarca en nuestras fuentes es que esta es la primera oración directa y extensa de Jacob que tenemos registrada. Después de décadas de vivir a su manera, finalmente eleva una plegaria estructurada. Sí, y la arquitectura de esta oración es fascinante. Es un giro de 180 grados en su desarrollo de personaje. Esta plegaria está considerada en los textos analíticos como una obra maestra de la teología de la crisis. ¿Por qué de la crisis? Porque si analizamos la anatomía de lo que dice, vemos a un hombre desmoronándose ante la realidad.
Primero invoca el pacto histórico. Dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. No se presenta con un currículum de logros personales. Se ancla en una promesa que lo precede. Ya no hay arrogancia ahí. Ninguna. Pero el núcleo de la oración, el momento de ruptura real, es cuando reconoce su total y absoluta indignidad. Las palabras que usa en la Reina Valera son devastadoras para su propio ego. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y luego hace memoria de cómo empezó todo. Ajá, recuerda que años atrás cruzó ese mismo río Jordán huyendo por su vida, llevando solo un pedazo de madera, su cayado, en la mano. Y ahora regresa rodeado de multitudes. Es como si la presión de esos 400 hombres que se acercan finalmente lograra agrietar esa coraza de soberbia que llevó puesta toda su vida. Está diciendo, soy un fraude, no merezco nada de esto y estoy aterrorizado. Totalmente. Hay una crudeza enorme en su petición cuando dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No intenta sonar valiente frente a Dios. Y creo que hay una aplicación brutalmente honesta aquí para quienes nos escuchan. Frente a una crisis monumental, frente a la posibilidad de perderlo todo, dejar caer la máscara de yo lo controlo todo es el requisito indispensable para cualquier tipo de avance personal o espiritual. Sí. Mientras uno siga creyendo que puede sobornar a sus problemas para que desaparezcan, no hay transformación posible. Ese es el corazón del asunto. La oración marca el límite de la capacidad humana. Jacob ha llegado al final de sí mismo. Ha trazado todos los planes de contingencia posibles, ha enviado todo su patrimonio hacia adelante, ha rezado con desesperación. Y entonces cae la noche. Y el escenario se reduce drásticamente. Todo el ruido del campamento desaparece en la distancia. Y la escenografía de este momento es impecable. Estamos en el vado de Jaboc, un arroyo tributario del río Jordán. Y cruzar un río en la literatura antigua siempre simboliza cruzar un umbral, un punto de no retorno. Así es. Jacob hace que sus esposas, sus hijos y todo lo que posee crucen el arroyo en medio de la oscuridad. Y el texto nos deja una frase que resuena con un eco inmenso. Así se quedó Jacob solo. Se queda en la orilla norte, completamente aislado en la penumbra. El aislamiento es el prerequisito divino para esta escena. Toda la vida de Jacob ha estado definida por las cosas que ha acumulado y las personas que ha manipulado. Y, según nuestras fuentes, Dios esperó pacientemente a que la oscuridad borrara el paisaje. A que la riqueza estuviera al otro lado del río. Exacto. A que sus tácticas diplomáticas ya estuvieran en marcha y fuera de sus manos. Dios esperó hasta que Jacob estuviera despojado de sus títulos, de su dinero y de su inmensa red de seguridad. Quedó reducido a un hombre solitario de pie en el polvo, porque la batalla que venía no podía librarse desde la comodidad de su campamento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque en esa oscuridad absoluta el silencio se rompe violentamente. El texto declara sin preámbulos que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No es una visión mística, no es un trance. Exacto. Eso combate físico, cuerpo a cuerpo en el barro. Es casi una especie de combate de lucha libre a muerte que se prolonga durante horas. Y la teología detrás de este varón es profunda, porque no es un bandido del desierto. No, el consenso analítico es que estamos ante una teofanía brutal, una manifestación física tangible de lo divino. Lo impensable sucede. Dios mismo adopta una forma humana y desciende a luchar en el polvo con un hombre desesperado. Y fíjate en la resistencia irracional de Jacob. Es sobrehumana. Están luchando en la oscuridad total, músculo contra músculo. La resistencia física requerida para luchar durante toda una noche es una locura. Jacob está peleando por su vida, canalizando todo el terror de los 400 hombres de Esaú en este combate singular. Pero luego algo cambia cuando amanece. Sí, cuando la noche empieza a ceder y el alba se insinúa, sucede algo que rompe las reglas de la física. El varón, en lo que podríamos llamar un acto de condescendencia soberana, decide poner fin al combate físico. Simplemente extiende la mano, toca el encaje del muslo de Jacob y se lo descoyunta. Con un solo toque. Con un solo contacto le disloca la cadera. El dolor debió haber sido un estallido blanco, cegador.
En una fracción de segundo, toda la fuerza atlética de Jacob es erradicada. Queda físicamente destrozado, lisiado, incapaz de sostener su propio peso. Cualquier persona normal, al sentir que le dislocan la cadera, colapsa en el suelo gritando y se rinde. Pero aquí reside el misterio de la voluntad humana. A pesar del dolor agonizante, a pesar de darse cuenta en ese instante de que ha estado luchando contra un ser con un poder cósmico que podría aniquilarlo con un dedo, Jacob hace algo inaudito. No lo suelta. No lo suelta. Cambia la táctica. Pasa de intentar derribar a su oponente a aferrarse desesperadamente a él. Se cuelga del cuello de su atacante y lanza la exigencia más audaz de toda la antigüedad. No te dejaré si no me bendices. Lo fascinante aquí es la anatomía de esta supuesta victoria. La narrativa dirá más adelante que Jacob venció, pero hay que ser muy cuidadosos con cómo entendemos esto según los análisis. Jacob no gana la pelea de lucha libre. Claro, su cadera está rota. Exacto, su cadera rota demuestra que perdió el combate físico de manera catastrófica, pero vence en un nivel completamente diferente. Vence a través de la capitulación. Vence mediante una fe tenaz y desesperada. Al dislocarse la cadera, pierde la capacidad de pararse sobre sus propios pies. Su independencia es destruida por completo, y en ese instante de colapso comprende la mayor paradoja de su vida. Su única esperanza de salvación es aferrarse con uñas y dientes al mismo ser que lo acaba de quebrar. Transforma la resistencia física en una dependencia absoluta. Es la imagen del guerrero roto que descubre que su rendición es su trofeo. Y es entonces, cuando Jacob está colgando de lo divino, que la conversación da un giro incisivo hacia la identidad pura. El varón no saca una varita mágica y lo bendice sin más. Le hace una pregunta quirúrgica. ¿Cuál es tu nombre? Exacto. Ahora, sabemos que en las culturas del antiguo Medio Oriente, esta pregunta no es un trámite para llenar un formulario. Para nada. En la mentalidad antigua, el nombre es el destino. Es el carácter condensado en una palabra. Y aquí hay una simetría poética y dolorosa que es vital entender. A ver. Recordemos la juventud de Jacob. La última vez que un patriarca, su padre ciego Isaac, le preguntó quién era, Jacob se vistió con la ropa de su hermano, mintió descaradamente y dijo: «Soy Esaú». Mintió sobre su identidad para robar una bendición terrenal. Es verdad. Ahora, décadas después, en la oscuridad, Dios le hace la misma pregunta. Pero esta vez, para recibir la bendición verdadera, no puede haber disfraces. El varón lo está obligando a mirarse en el espejo del alma. Tiene que verbalizar su propia miseria. Exacto. Cuando él responde Jacob, está confesando. Está diciendo: «Soy el engañador, soy el suplantador, soy el hombre que toma por el talón, el manipulador que ha causado todo el desastre de su propia vida». Es una confesión brutal y desnuda bajo las estrellas. Tuvo que admitir la oscuridad de su nombre para que ese nombre pudiera ser borrado. Y la recompensa a esa honestidad destrozada es el cambio de paradigma más grande del texto. El varón le responde: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel». Israel. Las implicaciones de esta palabra son masivas. Significa el que lucha con Dios, o Dios prevalece. En ese vado polvoriento, el estafador escurridizo muere, y nace un príncipe con un nuevo destino. Y Jacob bautiza el lugar como Peniel, que significa el rostro de Dios, porque sobrevive al encuentro directo con lo sagrado. Y aunque Jacob intenta preguntar el nombre del varón, manteniendo esa curiosidad humana por poseer el conocimiento total, lo divino retiene su misterio y simplemente le otorga la bendición definitiva allí mismo. Y el amanecer sella la escena. El texto describe que el sol sale sobre Peniel. Jacob, con su nueva identidad, comienza a caminar hacia la inminente reunión con Esaú y sus 400 hombres. Pero hay un detalle visual que es el ancla de toda esta historia. Sí, camina cojeando. Arrastra la pierna. El encuentro dejó una cicatriz anatómica permanente. De hecho, el impacto cultural de esta cojera es tan profundo en nuestras fuentes que mencionan una tradición posterior, una ley dietética donde los israelitas no comen el nervio ciático de los animales en memoria perpetua del encaje del muslo que se descoyuntó en Peniel. El patriarca lleva la evidencia de su transformación tallada en su propio esqueleto. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Tenemos a un estratega brillante que sale del encuentro más importante de su vida cojeando. A los ojos del mundo, y frente a un ejército que se acerca, parece más vulnerable y frágil que nunca. Significa que la gracia divina a menudo nos deja marcados. La cojera de Jacob no es un castigo vengativo, es un memorial de su dependencia. Cada paso doloroso que dé por el resto de su vida será un recordatorio físico de que su astucia ya no es su salvador. Es poderoso. Jacob entró al río Yabok confiando en su intelecto y en sus rebaños para apaciguar a Esaú. Salió del río sabiendo que toda su fuerza, su existencia misma, depende de la gracia del Dios con el que luchó en el barro. La inmensa ironía es que su mayor victoria no fue dominar a su hermano, ni siquiera someter al ángel. Su victoria suprema fue la derrota de su propio ego. El manipulador tuvo que ser quebrado para que el hombre de fe pudiera caminar aunque fuera cojeando. Así es. Es una síntesis magistral de un evento insondable. Hemos presenciado el colapso sistemático de la autosuficiencia. Un hombre que pasó la noche separando bienes y trazando líneas de defensa tácticas, terminó desarmado, solo, aferrado a su aparente atacante, exigiendo una bendición desde la más profunda vulnerabilidad. Las verdaderas transformaciones, las que alteran la línea de sangre de la historia humana, casi nunca son ordenadas y rara vez nos dejan intactos. Te quiebran la cadera, metafóricamente hablando, y te dan un nombre nuevo. Definitivamente. Y reflexionar sobre la magnitud del nombre Israel y esta cojera sagrada, verdaderamente, esto plantea una pregunta importante para considerar hoy en día para nuestra audiencia. Te escucho. Adelante. Hemos hablado mucho sobre la vulnerabilidad de Jacob, pero pensemos en la implicación de ese nuevo nombre a nivel colectivo. Si la identidad central de toda una nación, de un pueblo entero, se define por la palabra Israel, que literalmente significa el que lucha con Dios, ¿cómo cambia esto nuestra comprensión moderna de lo que significa la fe? Es una gran pregunta. Solemos equiparar la fe con una sumisión ciega, silenciosa y dócil. Pero, si el mayor patriarca recibe su bendición máxima no por postrarse pasivamente, sino por tener la audacia y la resistencia de enfrascarse en un combate cuerpo a cuerpo con lo divino en medio de la noche oscura, ¿no sugiere esto que la verdadera madurez espiritual no es la ausencia de dudas o conflictos? Sino el enfrentarlos. Exacto. Es precisamente la valentía de exigir respuestas, de cuestionar y de atreverse a luchar abiertamente con el Creador hasta que amanezca. En otras palabras, si enfrentar nuestros miedos más profundos y luchar con nuestra propia identidad nos deja con una cojera permanente, una vulnerabilidad a la vista de todos, es posible que nuestras mayores fortalezas, aquellas que verdaderamente nos definen frente al mundo, nazcan precisamente de nuestras debilidades más profundas e irreversibles. ¿Qué concepto tan rompedor para llevarnos? La fe no como una aceptación pasiva, sino como un combate íntimo, prolongado y audaz con el misterio divino. Una lucha que te deja marcado para siempre, pero que finalmente te da tu verdadero nombre. Queremos agradecer profundamente el tiempo que han dedicado a acompañarnos en este análisis meticuloso y revelador del capítulo 32 de Génesis. Ha sido un viaje increíble. Lo ha sido. Nos despedimos por ahora, invitando a nuestra audiencia a seguir cuestionando, desempacando y descubriendo la profundidad oculta en estos textos que continúan definiendo la condición humana. Hasta la próxima exploración a fondo.